Entonces, vamos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de salmos, de dos salmos, 52 y 57, pero los vamos a ver con los capítulos en el libro 1 de Samuel, en el cual aparecen detalles respecto al trasfondo, si se puede decir, histórico de la vida del rey David cuando escribió esos salmos. Lo que ven aquí en la fotografía es una estatua del rey David que está puesta en Jerusalén, cerca, al lado del lugar donde se piensa que es donde está enterrado, donde se piensa que es la tumba del rey David. Algunas de las fotografías que pude poner durante la presentación son obras de arte que describen al rey David de diferentes épocas. Entonces, ¿por qué los capítulos de Samuel junto con los salmos? Porque muchas veces, ustedes lo han visto, utilizamos los mismos versículos bíblicos para explicar a otros. A veces no encontramos el significado exacto de cierta palabra y entonces se busca la misma palabra o palabra que proviene de la misma raíz en otros libros de la Biblia hebrea, y según varios ejemplos uno puede entender o interpretar un versículo. Este es un tipo de bíblico con el mismo texto bíblico. Parece que lo mismo lo vamos a hacer hoy cuando relacionamos los eventos históricos con los salmos. Hay 13 salmos que empiezan con un título que relaciona el contenido del salmo a un hecho histórico, un hecho en la vida del rey David. Hay en total 173 salmos que tienen algún versículo como título y relaciona de alguna forma este salmo al rey David. Además, por supuesto, según la tradición, todo el libro se adjudica al rey David. Pero hay también, ustedes verán, hay también posibilidades de atribuir o salmos que están atribuidos a otras personas. ¿Por qué se atribuye el libro de Salmos al rey David? Porque según la Biblia hebrea parece que David era poeta, era cantor, músico. Nosotros conocemos de los libros de Samuel y de Crónicas obras del rey David, cuando el lamento por la muerte del rey Shaul y su hijo Jonatán, y otros, eso está en Samuel, en 2 Samuel, primer capítulo, está en Crónicas 2 también, capítulo 23, se le adjudica a David o se le atribuye
componer o crear la poesía o el canto durante el culto a Dios en el templo. En Samuel 2, 23:1 dicen que él es cantor de Israel. Y por supuesto que los sabios le adjudican todo el libro, le atribuyen todo el libro, dicen que él compuso todos los salmos. Entonces nosotros vamos a ver dos salmos que se pueden relacionar con el texto en el libro Samuel. Y otra cosa, en muchas ediciones de la Biblia hebrea que vienen junto con el Nuevo Testamento, el primer versículo en hebreo, que es el título y cuenta o da datos respecto a la situación en la cual David compuso cierto salmo, en estas ediciones que vienen junto con el Nuevo Testamento, este título queda fuera de los versículos, o sea, aparece al principio y entonces el versículo número 2 en el Salmo, en la edición de la Biblia hebrea tradicional, masorética, es el versículo 1 en la Biblia que viene con el Nuevo Testamento. O sea, hay un desfase. Cuando ustedes van a buscar versículos que yo menciono acá en el libro de Salmos, si su libro viene junto con el Nuevo Testamento, para que sepan que hay un desfase de un versículo. Si yo digo 5, es el 4. Bien, entonces un poco de, podemos decir, vocabulario nuevo. O simplemente explicación de una palabra, la palabra Tehilim. El libro de Salmos en hebreo se llama Tehilim. Conocemos la raíz He Lamed Lamed que aparece aquí en Halel. Halel, alabar, glorificar. Ustedes conocen todos la palabra aleluya. Que de hecho, aleluya está compuesta de dos palabras. Halelu, que es la forma del imperativo en hebreo, que significa alabad, y ya, que es parte del nombre de Dios. Entonces, aleluya es una oración en hebreo y significa alabar a Dios. Muchísimos sustantivos hebreos empiezan con el prefijo tav. Esta es la letra tav en la palabra Tehilim. Esta es la tav. Y aquí está la he y la lamed, que son dos letras de la raíz del verbo. Ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Cuando tenemos raíces en las cuales las dos últimas letras, o sea, la segunda y la tercera, son las mismas, entonces la tercera no siempre aparece. Por eso tenemos acá nada más dos de las letras de la raíz y, por supuesto, al final la forma plural. O sea, la forma Tehilim es un plural masculino que significa alabanza o gloria. Resulta interesante que la palabra en singular tiene un sufijo femenino. El sufijo femenino es el sufijo a, como acá, tehilá. Tehilá es alabanza y gloria. Entonces hay una discusión entre los sabios, a veces, ¿por qué se llama Tehilim y no Tehilot?
Pero en hebreo conocemos muchísimos sustantivos que tienen terminación masculina, aunque son en singular. Es un sustantivo que parece femenino. Así que depende del adjetivo, y los que estudian en nuestros cursos conocen ese método de ver cómo es el adjetivo. Y el adjetivo que se le adjudica a Tehilim es adjetivo masculino. Así que posiblemente es una forma irregular. Y una forma parecida que a veces se confunde con Tehilá es Tefilá. Tefilá es plegaria. Entonces vamos a tener claro que la palabra Tehilim viene de Halel, de alabar, no está relacionada con la palabra Tefilá, plegaria, pero muchas plegarias contienen versículos de Tehilim y posiblemente algunos también tienen un salmo completo. Muchas veces se mencionan, o sea, hay evidencias en la Biblia de que los levitas cantaban y alababan a Dios en el templo, posiblemente de esta forma, con estos textos que nosotros conocemos como Tehilim. Y aquí vamos a hacer una distinción, ¿sí? La palabra salmo en español, en hebreo es mizmor. Mizmor. La raíz de la palabra mizmor es un segundo. La raíz de la palabra mizmor son las letras Zain, Mem y Resh que aparecen acá. Ustedes pueden ver las tres letras que son la raíz de mizmor y en sí significa canción o canto. Posiblemente con melodía. Tenemos dos palabras, una en griego, yo no sé griego antiguo, pero sí sé que aquí está escrito algo como psalmoi. Esto es en griego y psalmi es la forma en latín que está escrita en la Vulgata latina. O sea que en la traducción de los 70, en la Septuaginta, se dice psalmoi y en latín psalmi. Y de ahí vemos salmo en español y en el inglés conserva inclusive la P, pero se dice psalms, no se pronuncia la P. Hay una diferencia entonces entre el nombre del libro. El nombre del libro en hebreo es Tehilim y al traducirlo se utiliza el plural de la palabra salmo, mismo, en hebreo, salmos. La palabra mismo aparece 57 veces al principio de Salmos en el libro y no aparece en ningún otro lugar en la Biblia hebrea. De ahí se concluye que la palabra se refiere a los levitas, que yo mencioné, a los levitas que estaban cantando en el templo. Nosotros más adelante voy a explicar una o dos palabras más que aparecen siempre en los salmos o palabras parecidas que aparecen en ese título, en el primer versículo del salmo. El libro en total, Tehilim, está compuesto, según la tradición, de 5 libros. Y cada uno, al final,
tiene un versículo especial. Entonces, aquí están los capítulos, que el último capítulo en cada libro, dentro del libro de Salmos. Ustedes pueden ver, si lo leen, que los versículos son muy parecidos y tienen algo en común. Y según la tradición, hay 5 libros en Salmos, tal como hay 5 libros en la Torá, en el Pentateuco. Entonces, por ejemplo, el Salmo 41 termina con bendito sea el eterno Dios de Israel para siempre. Amén. Y fíjense que en el Salmo 72, 41 más 31, ¿sí? En la primera parte hay, no es el último capítulo, pero solamente en el primer caso. Ya en el segundo es simplemente el Salmo 72, donde dice, así terminan las plegarias de David, hijo de Ishai. Y después hay la cuarta y la tercera y la cuarta parte. Ustedes pueden buscar los versículos. Tiene versículos que terminan con amén varias veces, se puede ver. Amén acá y acá, acá y 2 veces aleluya. Acabamos de hablar de aleluya, alaban al Señor. ¿Sí? Entonces, estos son los últimos versículos y queda muy claro que es una forma de cerrar cierto número o colección de salmos. Y ahora vamos a empezar. Primero, como dije, el título. El título dice del Salmo 52, el título dice, La Menatzeach, estoy leyendo en hebreo, La Menatzeach, Maskil le David. La palabra Menatzeach aparece en varias traducciones como director del coro. En algunas traducciones aparece así con mayúscula, el músico principal. Si nosotros vemos aquí en ese dibujo que quiere representar el rey David con los levitas llevando el arca a Jerusalén, vemos los instrumentos musicales y vemos también las personas que caminan con él, posiblemente según varios versículos al principio de Salmos, había alguien que dirigía toda esa multitud para que salga un bonito sonido. Los que cantaban, los que tocaban instrumentos musicales. Y de ahí la menatzeach. Después está la palabra maskil. Además de la palabra maskil, a veces aparecen otras palabras. Por ejemplo, shir, que es canción, tefilá, que es rezo, tehilá, que es alabanza. Y hay otros 2 de los cuales no hay exactamente conocimiento. Uno es shigion y el otro es michtam. O sea, después de la menatzeach aparecen diferentes palabras. Hay 6 en total, en diferentes salmos, y también ahí lo adjudican a algo que tiene que ver con la música. Entonces, antes yo mencioné el exégesis o la interpretación e explicación del texto bíblico con otros textos. Cuando nosotros nos preguntamos qué significa la menatzeach, sabemos que hoy menatzeach en hebreo moderno, es director de orquesta. También es un verbo que significa el victorioso. ¿Sí?
Entonces vamos a 1 Crónicas 15 y dice al final, Viel Vazaziau Bechinorot a la Sheminit Lenatzeach. O sea, Jehiel y Azarías para las octavas, a Shminit. Se piensa que es un instrumento musical de cuerdas con 8 cuerdas. Y para dirigir, lenatzeach, el infinitivo del verbo. Y en el Crónicas 2:34 se habla de los levitas y dice asimismo otros levitas en instrumentos musicales. Ve Leviim, Kol Mevin, el que entiende, el que sabe, el que conoce cómo, Bichlei Shir, instrumentos musicales. Kli es un instrumento. Shir es canción, música. Ahora, aquí tenemos la explicación o el trasfondo para asegurarnos que de verdad el menatzeach que está aquí, que para él se dan esas instrucciones, es el director de todo del coro y de la orquesta, o sea, de los que acompañan a ese coro en el templo. Pero también está la palabra maskil. Después de menatzeach, como dije, vienen 6 palabras, una de ellas es maskil. Y la palabra sechel, que ven acá abajo, la voy a señalar. Sechel significa inteligencia. Y entonces se dice en 2 Crónicas 30, Halev y se relaciona a los levitas con el don de la música. Los que entienden, los que conocen instrumentos musicales, los que participan en la alabanza de Dios, y por eso la palabra maskil acá. Según opiniones de trabajos que se han hecho para investigar el significado de las palabras que vienen después de menatzeach, hay algunos que piensan que es una palabra clave para el tipo de la música que hay que tocar. O podemos decir en qué clave se va a tocar. Algo tenía que ver con la melodía que se va a tocar o se va a cantar al leer o al recitar el Tehilim. Entonces, este fue el primer versículo del Salmo 52. Y ahora vamos al segundo versículo. El primero y el segundo, en este caso, aparecen en algunas versiones de la Biblia traducidas, generalmente cuando están salmos junto con el Nuevo Testamento, aparece como un título del salmo. Entonces aquí está el título histórico y dice, Bevo doeg ha'adomi, Vayaged לשאול, ויאמר לו, va David el Beit Ahimelech. Pronto vamos a leer algo del contexto o trasfondo histórico, pero nada más para recordar, Shaul estaba envió a buscar a David en su casa, y en cierto momento David se escapó por la ventana con la ayuda de la hija de Shaul, Michal, se escapó por la ventana y ella hizo de los ídolos de la casa, hizo
una imagen en la cama como si fuera David, porque Shaul envió a los mensajeros y les dijo, tráiganlo con la cama, si está enfermo, tráiganlo con la cama. David en este momento huyó al templo en Shiloh, a la Oinov, a la casa del sacerdote Ahimelech, donde estaba oficiando el sacerdote Ahimelech. Entonces, Doeg, el edomita, estaba presente en este momento en aquel templo y volvió y le contó a Shaul que David ha venido a casa de Ahimelech y posiblemente que recibió ahí apoyo. Nosotros sabemos de la historia que de verdad así fue. ¿Quién fue ese Doeg, el edomita? Primero por el gentilicio del nombre que aparece aquí, Adomí, Edom, la tierra de Edom. La tierra de Edom, la tierra adjudicada, se piensa a Esav, hermano de Jacob. Entonces Doeg vino de Edom, era uno de los jefes del ejército de Shaul. Se dice que Doeg fue jefe de los pastores, porque aparece ahí en el versículo, en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, aparece Doeg a Edomí Abir Haroim. Abir Haroim, Abir jefe y o señor de los pastores. Roim son pastores. Entonces sabemos que era de Edom y tenemos otra fuente bíblico que nos dice que fue jefe de los pastores. Pero no todos los estudiosos de la Biblia aceptan ese título Abir Haroim y más adelante vamos a ver lo que ellos sugieren, otra vez con la ayuda de un versículo de la misma Biblia. Pero ahora, en lugar de que yo les vaya a contar el trasfondo, vamos a empezar a leer rápidamente varios versículos. Son 3 láminas de versículos de 1 Samuel 22. Y ustedes saben que me gusta que ustedes participen. Así que para la lectura en español necesito 3 voluntarios. Lo que hay que hacer es levantar la mano que está, como dijimos, a la izquierda de la lista, abajo a la izquierda de la lista de participantes. Y se hace un clic en ese dibujo. Elena, no tienes micrófono. ¿Alguien le puede ayudar, por favor, y escribirle a Elena que tiene que hacer yes? Lo voy a poner otra vez acá para que ella entienda. Alguien que le escriba que tiene que marcar yes. Por favor, yo sé que ustedes siempre me ayudan. Entonces, que alguien le escriba a Elena. Seguramente su mano está levantada por ese motivo. Y volvemos acá. Y otra vez sigo buscando a alguien que sí tiene micrófono y quiere leer en español. Buenas noches. Jorge Mauricio. Sí, Jorge Mauricio. Veo tu mano arriba. ¿Puedes hablar conmigo para escuchar? Sí. Sí, el micrófono está muy bien. Entonces tú vas a leer la primera lámina. Espera, todavía no. Vamos a hacer una lectura seguida, ¿sí? Por favor, levanten la mano. Luis Alberto, a ver cómo está el micrófono. ¿Sí? ¿Sí me escucha?
te escucho, sí. Hola, ¿qué tal? Voy a cerrar ahora, vamos a cerrar. La segunda lámina la lees tú. Sí, Gracias. Luis Alberto, pero ahora cerramos para que no haya eco. Y María del Carmen, sí. A ver, sí, te escucho. Habla otra vez, por favor. María del Carmen, Alguero. Sí, María. ¿Me escuchas, Malca? Sí, Buenas, ahora sí. Sí, buenas hola. madrugadas. Sí. Entonces, tú vas a leer la última, la tercera, pero ahora voy a cerrar tu micrófono. Vamos a mantener entonces todos, menos, ¿dónde está? Hay un micrófono abierto, no sé de quién. Todos, menos Mauricio, que tenía que leer la primera, ¿sí? Mauricio, adelante, por favor. Mientras Saúl estaba sentado a la No, sombra sí. ¿sí? Sí. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibeá, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones y hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y todos sus parientes que eran sacerdotes en Nob. Muchas gracias. Entonces ahora cierra tu micrófono. Por favor. Mauricio, cierra micrófono. Alberto creo que era el siguiente. ¿Puedes abrir el micrófono? Sí. Sí, buenas noches. Dice la escritura: ¿Por qué tú y el hijo de Isaí conspiran contra mí? Le reclamó Saúl. Le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que se le subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre nosotros los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿Es acaso esta la primera vez que consultó Dios por él? Claro que no. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, sino a toda tu familia. Muchas gracias. Y ahora vamos Gracias. con la tercera lámina con María. Sí, María. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de pie. Sabían que estaba huyendo. ¿No se me oye? No se te oyó la última parte, pero la gente sabe leer, así que sigue. También se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg: pues mátalos tú. Entonces Doeg, el edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Muchas gracias, María. Gusto escuchar tu voz después de tanto tiempo. Bienvenida. Muchas gracias, Malca. Igualmente. Entonces leímos y yo aquí acentué dos palabras en español, los guardias y Doeg. Porque aquí está el versículo 17, donde el rey dice en hebreo a los que acá se traduce los guardias, ¿sí?
le dice, ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו והביטו כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא ולא גלו את אוזני, ולא אבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. El rey cuando habla a las guardias dice la palabra ratzim. Fíjense, esta es la palabra ratzim en hebreo. Y en el siguiente versículo, cuando ellos no quieren matar a los sacerdotes, a los hombres del Señor, entonces Doeg, el mismo Doeg que se menciona en el versículo 18, es el que mata a todos los sacerdotes, inclusive va a la ciudad de los sacerdotes y mata a todos, incluyendo animales. Nosotros en otro versículo leímos Doeg haedomi Abir Haroim. Abir Haroim, jefe de los pastores. Roim es la otra palabra. Aquí las palabras en el círculo están escritas sin vocales, así que parecen muy similares. Y los que estudian hebreo saben que muchas veces uno se puede equivocar entre dos letras, entre la Ain y la Tzade. Fíjense, yo siempre lo muestro y todos los profesores se les mostramos que la Ain tiene un ángulo abierto y otro y un brazo. ¿Ven? El ángulo es aquí abierto. Ain, otra vez con ángulo abierto. Mientras que la otra letra, la Tzadi, miren el ángulo que se forma y el brazo está del otro lado. ¿Ustedes ven el ángulo? Pero tal como muchos estudiantes y lectores confunden a la Ain y a la Tzadi con la Tzadi, las otras letras son las mismas, la Resh, la Yod y la Mem final. Estamos hablando nada más de las dos letras, estas dos. Entonces, de los versículos dentro del texto, dicen los estudiosos, posiblemente es una equivocación de un escriba y las equivocaciones de los escribas se perpetúan. Muchísimos de ustedes ya lo han visto en otras oportunidades, aquí en el webinario, en sus clases. Se queda lo que estaba escrito en cierto manuscrito y si este es el manuscrito que llegó después a la imprenta cuando empezaron a imprimir los libros, así quedó. Pero a nosotros nos da una posibilidad de interpretar y decir, Doeg no era una persona pacífica, jefe de los pastores, era jefe de la guardia. Jefe de la guardia o de la guardia de los mensajeros, porque Ratz o Ratzim son posiblemente gente que sabía correr, personas que sabían correr muy bien, muy rápido, como un maratón, ¿no? Para llevar mensajes del rey de un lugar a otro. Al aclarar eso, seguimos con el Salmo. El Salmo al principio, los primeros versículos, hablan de la persona que habló mal de David y lo describen como mentiroso en formas muy bonitas, en la forma de la poesía, con palabras, diferentes palabras, con metáforas. Dice, Matit halel bera'a hagibor, chesed el kol hayom. ¿Por qué te jactas de tu maldad cuando la misericordia de Dios continúa? Havot tachshov leshonecha, agravios maquina tu lengua,
que ta'ar melutash o seremia. Tu lengua está como un filo de una navaja afilada. Y ahí dicen, ahí está la relación al mismo personaje de Doeg que con su espada mató tantos sacerdotes. Ahavta ra mitov. Has amado. Me doy cuenta que los números aquí de los versículos no están correctos, entonces ustedes fíjense en los números en sus libros. Lo voy a corregir rápidamente. Este es el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Ahavta ra mitov, sheker midaber sela. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Vamos a hablar pronto de la palabra sela. Y ahavta kol divrei vala leshon mirma. Has amado toda suerte de palabras perversas, engañosas, lengua. Habla mucho de la lengua, habla mucho de las palabras con diferentes metáforas, pero el mensaje principal es que es una persona que miente, y la metáfora que más nos impacta es la metáfora de la lengua como una navaja afilada. Pero también que dijo mentira. ¿Por qué dijo mentira Doeg? Según la lectura, si uno lee todo el capítulo 22 de Samuel 1, se da cuenta que Ahimelech, el sacerdote, de verdad pensó que si David viene para allá y pide comida, pide provisiones y pide arma, la espada del filisteo de Goliat que él mismo mató, es que él, como yerno del rey, viene enviado por el rey. Es que el rey lo envió. Y por eso Ahimelech, podemos decir, engañado a lo mejor por David, posiblemente, o Ahimelech porque de verdad en este momento no fue a investigar a David, sino inmediatamente le dio lo que pidió. Era alguien importante, un héroe nacional como David, todos lo querían. Entonces Ahimelech lo hizo sin querer herir, o no salió con ese gesto de ayuda a David contra el rey Shaul. Y Doeg le atribuyó a él algo que no era verdadero. Aquí viene el versículo 7. Sigo aquí con esta equivocación de versículos. El versículo 7 en el cual aparece el castigo de Doeg. Gam el itatzcha lanetzach, yachtecha v'yisachecha me'ohel, v'sherashcha me'eretz chaim sela. Y vamos a hablar otra vez de la palabra sela. La palabra sela, que aparece en muchísimos versículos, al final de cierto versículo, al final de un salmo. Sela, de comparaciones con otros textos en el mismo Salmos, en el mismo Teilim, se interpreta como la palabra eternidad. Hay diferentes opiniones, pero la opinión que más la mayoría de los estudiosos tienen comparten es que Sela significa eternidad. A veces se explica Sela como amén, verdad, como una comprobación, como una palabra que dice todo lo que está dicho aquí en este versículo, en este salmo, es verdadero y así quedará para la eternidad. Lo principal en el castigo la persona descrita que se piensa que era Doeg el edomita es que va a perder
su descendencia, porque la palabra shoresh, que aquí está la raíz, shoresh es raíz, y los descendientes son la raíz de la persona y son los que le siguen después. Sus descendientes no van a quedar, no va a tener descendientes en la tierra de los viventes y tampoco va a tener casa, lo van a echar de su casa. No, la pregunta es si la palabra ohel acá se refiere a la casa o particular de él, personal de él, o se refiere a la casa de Dios, que no va a poder entrar más a la casa de Dios. Una de estas cosas, o ambas, y por supuesto erradicarlo, que no va a tener descendientes. Y ahora, 2 versículos más, espero, otra vez estoy corrigiendo los números, otros versículos que hablan y describen a ese malvado, a esta persona mentirosa de la cual se habla al principio. ויראו צדיקים ויראו ועליו ישחקו. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, הנה הגבר לא ישים אלוהים מעוזו, ויבטח ברוב עושרו, יעוז בהבתו. Este es el hombre que no consideró a Dios como su fortaleza, sino que confió en sus muchas riquezas y se mantuvo en su maldad. La palabra gever que aparece acá está de la misma raíz que la palabra, la voy a escribir acá, la palabra hebrea gibor. Gibor significa hombre fuerte, a veces alguien que está en el ejército, que tiene mucho éxito, un soldado, un comandante. Gibor y Gever tienen la misma raíz. En Gibor lo que vemos es la mater lectiones, nada más que se agregó la vav. Gibor, esta es la palabra. Pero él no confía en Dios. Cuando al principio hay una descripción del hombre mentiroso y su castigo. Aquí viene algo más, algo diferente. Hablan de su carácter, hablan de él que no, la persona que no confía en Dios, sino confía en los bienes materiales, en sus pertenencias, en lo que tiene en esta vida. Y ahora viene el contrario, y aquí empieza, aquí ya lo voy a corregir, este es el 10 y este es el 11. Aquí viene la descripción del hombre, que es posiblemente David, que se describe como alguien que confía en Dios, que es parte de la casa de Dios y por eso agradece a Dios que lo salvó de mano de Shaul. Entonces dice, Va'ani kezait ra'anan beveit Elohim. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Puse aquí una foto de una estampilla israelí, una estampilla muy antigua de los primeros años del Estado de Israel, y muestra a un olivo en las montañas de Judá. David viene de una zona donde habían muchos olivos, así que es muy natural que él se compara con el árbol del olivo.
también la hoja del olivo desde el tiempo del diluvio es símbolo de paz. Esa es la hoja que trajo la paloma. Entonces, Va'ani kezait ra'anan bebeit Elohim, el que cree en Dios, confía en Dios y sí está en la casa de Dios y sí acepta la misericordia de Dios, entonces se compara con un olivo verde, fresco, que crece donde hay mucha agua. Y el agradecimiento. Odcha leolam ki asita, va'akave shimcha chitov neged chasideja. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Y entonces pasaremos a Salmo 57. Porque históricamente este Salmo 52 termina en un momento que David huye de Shaul y agradece a Dios que lo ayudó, lo salvó y inmediatamente ahí empiezan una secuencia histórica de los años en que David estaba huyendo de Shaul, refugiándose de vez en cuando con los filisteos, otras veces con personas en diferentes partes del país, la mayoría en Judá, y poco a poco se reunieron a él personas que creyeron que él debería ser el siguiente rey de Israel y no Shaul. El siguiente salmo entonces es el 57 y quiero explicar el primer versículo y después veremos si hay tiempo para leer todo el salmo, si no ustedes lo leerán solos. Porque quiero relacionar las palabras del título otra vez con la historia. Entonces empieza con el título que ya conocemos, la Menatzeach, para el director del coro, o el músico principal, como vimos al principio, ¿sí? Y después vienen las palabras Al Tashchet. Al Tashchet, aquí está, son palabras hebreas. Y después dice Le David Michtam, y Michtam es una de estas palabras como el masquil que vimos en el Salmo 52, ¿sí? Hay algunos que traducen Michtam como salmo, pero no es la traducción correcta. No sabemos exactamente. Masquil sabemos que tiene que ver con segel, con inteligencia, y se relaciona con los levitas, con su conocimiento de la música. De Michtam no hay tantas explicaciones dentro del texto, pero yo quería que vieran otra palabra de estas que aparece después de Le David. Y viene la situación histórica. ¿Sí? Se dice que este salmo fue compuesto Bevarjo mipnei Shaul bameara. Huyendo de Saúl se refugió en la cueva. Y dijo lo que más adelante se va a leer. Entonces, nos queda para explicar este Al Tashchet. Y hay otra vez una explicación que viene de la misma Biblia. No hay que recurrir siempre a fuentes exteriores. A veces mostramos, esa palabra existe en un idioma antiguo, en Akkada, en ugarítico. No, aquí dentro de la Biblia, en Deuteronomio 9:27, está la plegaria de Moisés a Dios después del asunto del becerro de oro. Y dice, Vaetpalel el Adonai, Vagid
ואומר, אדוני אלוהים, אל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. Y oré al Señor, oh Señor, no destruyas a tu pueblo que tú liberaste por tu grandeza, sacándolo de Egipto con tu poderosa mano. Entonces, al tashchet significa no destruyas. Un segundo. Al tashchet significa no destruyas. Pero, dicen los estudiosos de la Biblia, cuando dicen al director del coro, al tashchet, no le dicen, tú, director del coro, no destruyas la melodía, por ejemplo. No, le dicen utilizar algo, la melodía, la música, el ritmo, algo que está en el rezo de Moshe, que se llama desde el capítulo que leímos en Deuteronomio, por la tradición, el rezo de Moshe, que por la tradición se llamaba entonces al tashchet, un rezo que pide por el pueblo, utiliza algo que nosotros no conocemos, pero se relaciona al Salmo 57 con el rezo de Moisés. Y se le dice al director del coro para que lo sepa. Es una instrucción al director del coro. Entonces tenemos la instrucción al director del coro, el nombre específico posiblemente para los cantores o cantantes del Salmo y el trasfondo histórico. Y por supuesto aquí pueden ver otra estampilla y la imagen del rey David, ¿sí? Con un instrumento musical. Está todo el trasfondo histórico en capítulo 24, pero antes de leer el trasfondo histórico y ver otra vez el versículo de Salmos 57, los versículos, quiero dejar unos minutos para ustedes si quieren comentar algo, agregar algo a lo que hemos dicho. Acuérdense otra vez, si tienen la mano arriba es porque quieren comentar. Entonces, voy a pasar. La semana pasada hicimos de la A a la Z, hoy hacemos, la semana pasada del final a la A hacia la A, ahora vamos desde el principio. Si veo a alguien que tiene una pregunta o tiene la mano levantada, se lo voy a llamar y si no, seguiremos. Luis Alberto, ¿es de antes o de ahora? Es de ahora. Sí, adelante, perdón, sí. Gracias, buenas noches. Mencionaba el verbo halel, que significaba alabar y glorificar. Sí. ¿Qué diferencia hay con la fonética, que también significa intercesión y una Lucifer? Fonética, ¿a qué te refieres? ¿Puedes volver a repetir? Halel es la forma del verbo en imperativo, que también significa un alaba o glorifica. ¿Y cuál fue exactamente la pregunta? ¿Puedes volver a repetir? Sí, que esta palabra, bueno, hay una muy parecida, no sé cómo se pronunciará, que significa intercesión, y otra que significa Lucifer, y más o menos llevamos una fonética. ¿Cuál es la diferencia? Pero yo necesito saber cuál es la palabra en hebreo. Me parece que es Helel. Ok, ya. ¿Hay alguien más, además de Alberto, que tiene el micrófono abierto? Entonces pido, por favor, que lo cierran, y Germán también, a lo mejor posiblemente
se siente un ruido, si puedes cerrar el video y el micrófono. Sí, fíjate, Alberto y todo lo demás, voy a cerrar todo posiblemente. Yo me imagino que te refieres a la palabra kilel, maldijo. Las palabras hebreas están compuestas de 3 letras de raíz, prefijos, sufijos, sean palabras que son sustantivos, adjetivos o sean verbos. Entonces, tú puedes ver que son palabras diferentes. Halel, alabanza, kilel, maldijo. ¿Ok? Palabra completamente diferente. Y el significado es muy claro que no es lo mismo. Sí. También decía que Mismor equivalía a Salmo y Tehilim le daba un significado. ¿Qué era? Tehilim es alabanzas. Alabanza. Ajá, glorificaciones, alabanzas. Y la palabra Mismor, salmo, se refiere a un canto. O sea, cada uno solo es un Mismor, porque dice Mismor le David en el título. Sí, muchas veces acabamos de ver ahora en el Salmo, vimos Michtam, otras vimos Maskil y otra es la palabra Mismor. Cierto tipo de canto, cierto tipo de poema o melodía. No estamos seguros, pero la palabra Mismor por la raíz parece más relacionada con la música. O música y palabras juntos. Ah, ok. ¿Y Menatseach o Lenatseach? Dirigir. Ahora, el director del coro es Menatseach y el que gana la batalla en una guerra es el ganador de la batalla, probablemente es la persona que dirigió al ejército, entonces también se llama Menatseach, el vencedor. ¿Sí? Ah, ok. Está relacionado. Una última pregunta. Bueno, Sí. quizá un poco aparte, pero de los salmos, ¿qué tantos significados puede tener la palabra Hosanna? Mira, la palabra aleluya que vimos está compuesta de 2, alelú, alaban o alabad y ya, que es el nombre de Dios. Hoshá es salva, Hoshá, salva, y na es por favor. Y vienen juntas, Hoshana, y entonces se hizo de las dos, del verbo y de la palabra por favor, se hizo una sola palabra. Y muchas veces, en lugar de la Aleph, se pone ahí la Mater Lectionis Hey. Depende de cómo está escrita, de quién escribió, de la época bíblica que se formó una sola palabra como aleluya, junto, aleluya, Hoshana, junto. Okay. ¿Y algún otro significado que puede significar exaltación? ¿O es una exaltación? ¿O cómo se dice exaltación? Es salvación. Y yo no sé tanto, de todo modo, no sé tanto en español para comparar palabras sinónimas, posiblemente, pero Hoshá viene de la raíz Yod, Shin, Ain, que significa salvación o salvado. Ok. Muchísimas gracias, Mora. Buenas madrugadas por allá. Gracias. Precisamente para los que están estudiando, ese Hoshá es el verbo en Hif'il. Para los que saben, es el verbo en Hif'il en imperativo. Bien. Nicole. Sí, Nicole. Abra micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Malquita, muy bien, muchas Shalom. gracias. Gracias por este seminario. Te quería decir que cuando estabas explicando la diapositiva número 7, se fue la señal y te dejamos de escuchar y de ver, y aquí en el chat vi que hay varias personas que perdimos esa explicación. Muy bien, lo voy a volver a hacer, gracias. Gracias a ti. Entonces, vamos a ver. Lo que yo expliqué era el primer versículo, porque el primer versículo es el título y también tiene el contexto histórico y posiblemente instrucciones para el director del coro. Entonces, Menatzeach es el director, Menatzeach, la palabra que está aquí. Y la lamed significa para o al director. Y después viene la palabra maskil, que tiene que ver con sechel, con inteligencia. Y tal como maskil, tenemos otras palabras, lo que vimos, michtam, por ejemplo, mizmor, aparece mucho. Entonces, Mizmor dijimos que aparece casi 60 veces, creo que 50 y pico aparece Mizmor. Entonces, estas 6 palabras que vienen después de Menatzeach, posiblemente tienen algo que ver con lo que hacen los levitas. Porque, por ejemplo, Maskil, se puede ver acá en este versículo, se habla de los levitas que tenían buena inteligencia, maskilim y sechel. Y esa inteligencia posiblemente cuando nosotros lo traducimos hoy día se dice inteligencia, y en aquellos días significaba algo de la función de los levitas como cantores durante el culto, cantando o recitando o rezando durante el culto. Porque además en este versículo que está acá, dicen que los levitas tienen entendimiento. Mevin viene de bin, de entender, de biná. Entienden en klei shir, en instrumentos musicales. Entonces, los pintores famosos que han pintado siempre al rey David y a sus acompañantes con la lira, con los timbales, con los tamboriles, todo eso viene de de los varios versículos que mencionan instrumentos musicales y de los levitas que acompañaban posiblemente el culto con canto y con música. Respecto a la palabra menatzeach, nosotros encontramos también en Crónicas que se nombran personas que están ahí, lenatzeach, para dirigir. Están mencionadas Ginorot, que posiblemente Kinor es una lira, Shminit, posiblemente una lira con 8 cuerdas. Así que esa fue la explicación del primer el primer versículo del Salmo 52. Para aclarar si hay personas que no lo han escuchado. René, adelante. Buenas noches, Milka. Antes que nada, Dios te bendiga por darnos esas enseñanzas tan profundas. Y las octavas en la música habla de para arriba y para abajo, los agudos y los bajos. Oye, y quería hacerte una pregunta. Los címbalos, creo que había címbalos de cuerdas y había címbalos como platillos, ¿verdad? Eran 2 tipos de címbalos, ¿es así? Yo no investigué la parte de la música bíblica, jamás. Pero de lo que entiendo, sí habían diferentes. Hay que ser músico y estudioso de la Biblia y seguro hay trabajos que se han hecho
yo puedo averiguar con una persona que es músico y tiene muchos estudios en la música, a ver si conoce algo respecto a los diferentes instrumentos específicamente. Muchas gracias. Porque lo que vemos en los dibujos, en las obras de arte, es la imaginación como en las películas bíblicas, ¿no? Es la imaginación de nosotros en diferentes épocas de la historia. Se han imaginado a los personajes bíblicos vestidos como acá, pensando que aquí así se vistieron antes, son ropas de tipo griego y es tiempo del rey David. Un poco ilógico y vemos, hay imágenes del rey David, de la época del rey David, y él está vestido como en vestimientas y usa instrumentos musicales que a lo mejor eran de la Edad Media también o del Renacimiento. Así que hay que saber mucho más para contestar tu pregunta, pero voy a tratar de averiguar algo. Y si averiguas tú, entonces adelante la próxima semana. ¿Alguien más? María Mercedes. María Mercedes, sí. Shalom, Malca. Shalom, shalom. Qué gusto verte. Sí, mira, aquí tengo yo una confusión. Mira, en el Salmo 52, donde dice, aquí el rey David se lamenta del trágico destino que aguarda al que utilice sus talentos para el mal. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice esto en hebreo? Está aquí bueno, aquí yo tengo un Teilín que está hebreo español. Y en la parte de arriba es la explicación que da, pero mi confusión es esta. Dice, cuando llegó Doeg al Edomita y habló con Saúl y le dijo, fue David a la casa de Abimelech. Entonces aquí David es el que está diciendo que se lamenta del trágico destino. Y aquí es, un momento. estoy confundida si es Saúl el que está diciendo esto y David el que se lamenta por el trágico destino. Estamos hablando del texto de Salmos o el texto de Samuel. El Salmo 52. Okay. El Salmo 52. Ok, lo voy a buscar ahora. El Salmo 52 que yo puse acá, por ejemplo, utilicé la traducción de la Reina Valera. El Salmo 57, al cual no llegamos, es la traducción de hebreo-español de Katzenelson. Ahora déjame buscar. David ha venido a la casa de Abimelech. ¿Dónde dice al principio del 52 que David lamenta? Dime en qué versículo. No, da la explicación aquí el link que yo tengo. Es otra cosa. Entonces, sí. mira, explicaciones hay muchas. Cuando uno busca explicaciones, no sé quién escribió la explicación y por qué la escribió así, no te puedo contestar. Yo veo el Salmo y no veo que David le da lástima por Doeg, al revés. O sea, de tus palabras yo entiendo que la explicación es que a David le duele por Doeg o le duele por Ahimelech y por los sacerdotes. Pero como no conozco el texto que tienes, no sé quién lo escribió, no lo tengo frente a mí, no puedo discutir con eso. Sí, no, mi confusión es que, ¿cuál de los dos está hablando? Porque aquí dice, cuando llegó Doeg, el Edomita, y habló con Saúl y le dijo, fue a David a la casa de Abimelech. Esto está en Samuel, no en Salmos. ¿Ves? Yo lo tengo aquí en el Salmo 52. Bueno, alguien que escribió ese libro de Salmos, lo editó, puso antes bien. ¿Ves? Ahora, el versículo que yo puse aquí, número 2, cuando Doeg le dijo a Saúl, David ha venido a casa de Ahimelech, eso es lo que dice el hebreo.
Eso, ¿entiendes? Eso es. Ahora, si hay una interpretación ahí del que trajo o editó el libro, yo no sé. Pero las palabras son así. Doeg vino y le contó a Shaul que vio a David en casa de Ahimelech. Y David en este tiempo estaba persiguiendo Shaul en este tiempo estaba persiguiendo a David. Y vio la ayuda que le dio Ahimelech a David como una traición. Eso está muy claro del Salmo y también del libro de Samuel, y creo que lo que tienes ahí es alguna explicación o algún comentario ampliado por el texto de Samuel 22. Eso es lo que creo que pasa. Bien, voy a seguir. Está Fabián. Sí, Fabián. Shalom, Maika, buenas noches o buenas madrugadas. Gracias. Una consulta, entrando en lo que es el texto, me llama la atención que en ambos textos, 52 y 57, habla del amor de Dios. En un 52 dice, el amor es constante. Y en el otro dice que llega hasta los cielos en el 57. Dentro del pensamiento judío, ¿cuál es la idea que se maneja detrás del concepto de amor en este tiempo bíblico? Hay una diferencia, por supuesto, en el concepto. El amor de Dios es la devoción, es la creer en Dios sin dudas, sin moverse de esa creencia de confianza. Dime exactamente de qué versículo estás hablando en el 57. 57 sería el versículo 11 en la Biblia hebrea, versículo 10 en la Reina Valera. Bien, entonces, fíjate. En hebreo no se menciona la palabra amor. Mira, el versículo 11 en la 57 dice en hebreo, Ki gadol ad shamayim chasdeja, grande es tu misericordia en los cielos, ve'ad shchakim amiteja, y tu verdad en las nubes. Y son los dos términos de los cuales hablamos la semana pasada, Chesed ve'emet. No se menciona la palabra amor en hebreo, es ahavá. Existe en otros textos, pero aquí, esta es la palabra amor. Okay. Eso es uno, ¿ok? Entonces, Okay. no tiene nada que ver con la palabra amor, y como tu pregunta se relaciona con amor, es difícil. Wow, un momento. Acá era. Entonces no te puedo contestar respecto. Yo cuando contesto es siempre relacionado con un versículo específico porque quiero ver el hebreo. Donde la palabra amor en el 52, ¿dónde ves la palabra amor en el Salmo 52? Sería el versículo en la hebrea, versículo 2. Reina Valera, versículo 1. En amor, en versículo 2. Porque te jactas de tu maldad, varón prepotente. El amor de Dios es constante. Ajá. Sí, aquí dice así, amaste al mal más que al bien, a la mentira, sheker. Hay que cerrar, alguien tiene que cerrar el micrófono porque me escucho en eco, por favor. Sheker, mentira, más que hablar en palabras claras, en justicias, y después viene Sela. Y lo mismo, amaste más palabras de mentira,
palabras perversas. No se menciona aquí el amor a Dios, se menciona la misericordia de Dios, Chesed. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Maca. No, gracias por esas preguntas, porque aclaran que tenemos que estar cuidadosos al leer una traducción. Por eso, cuando hablamos de estudiar hebreo, por eso la importancia. Estudiar hebreo para poder leer el texto, conocer los verbos. Hay muchísimas repeticiones en el texto bíblico. Tantas veces se repite la palabra, el verbo ahav, ahavá, amor, que es muy claro que se habla del amor en, por ejemplo, amar el bien y no el mal, o el mal y no el bien, es una cosa. Y por otro lado se habla de la misericordia, Chesed, de Dios. No podemos comparar, pero las traducciones pasa, porque cualquier traducción es una interpretación. Cualquier traducción tiene algo de interpretación. Bien, nos quedan poco tiempo. Diana Acuña. Sí, Diana. Shalom, Malca. Shalom, shalom. Bueno, está muy interesante. Gracias por esto. Yo quería preguntar, acá en el Salmo 57, es la que dice al Tashet. Ah, sí. Esto de aquí es al músico, ¿verdad? No quiere decir que es una persona, se está refiriendo a no desviar o como dice acá, no destruir, pero yo expliqué que este término al Tashet está relacionado, abra tu Biblia en Deuteronomio 9:26. Deuteronomio 9:26. Y ves que en hebreo, si tienes Biblia en hebreo, también Moisés le dice a Dios, al tashchet amcha, no destruyas a tu pueblo. Entonces dicen que este al tashchet es el nombre de cierto rezo conocido por el director, por la gente, y dicen que este rezo de David en el 57, en el Salmo, es relacionado o por la música, la entonación, por algo hay que relacionarlo con la famosa plegaria de Moisés. Se piensa que no tiene que ver con el contenido, sino tiene que ver con algo de la música o del ritmo, algo que tiene que ver con la función del director. Sí, Diana. Porque aquí también Miktam es que viene de música, ¿verdad? O de sabios, personas inteligentes, instruidas. Sí, pero sí, tenemos Miktam y tenemos otras palabras, maskil, mizmor también. Hay una lista de 6 palabras que vuelven y se repiten después de David. Entonces también se piensa que tiene que ver con la música o algo que tiene que ver con la música posiblemente. Sea la instrumental o la instrumental o el canto mismo, el coro. Gracias, Malca. Mira, que yo pensé que era un nombre propio. No. Ahí está la palabra Miktam, está la palabra maskil que aparece en el libro, en el 52, y hay Mizmor, que es Salmo, los voy a escribir acá, las que recuerdo. Mizmor también está una palabra que no exactamente como Miktam, no está muy claro, Shigion. Sí. Lo más común es Mizmor o Maskil, pero Miktam y Shigion también aparecen. Son 6 palabras. Son 6 más o menos. Sí, son 6.
se me escapan, Nishtam Mizmor Shigion Maskil, y se me escapan dos. Justamente ahora. Sí, ahí está. Hay Maskil. Lo voy a escribir y si lo quieren lo copian en letras no hebreas, ¿sí? Entonces está Maskil. Maskil. Shir, que es canto. Tefila, que es rezo, plegaria. Shigion. Nichtam. Y falta el principal, Mizmor. Están aquí en letras latinas para que sea más claro. Si agregamos, sí, ahí está. 6, exactamente. Y la Menatzeach siempre es al director del coro o al director de todo. A lo mejor el director de todo ese acto que era algo común durante el culto en el templo. No tenemos muchísimas referencias, pero sí algunas, como el versículo que yo mostré acá, ¿sí? Que habla del Menatzeach con las liras y los instrumentos de cuerda, etc. Bien. Ok, muchas gracias, Marta. De nada. Shalom. Shalom. No leímos el Salmo 52, pero yo les recomiendo que con lo que hemos hablado tanto del 52, ustedes pueden perfectamente leer la parte de la historia en Samuel 1:24 de David, el suceso de David con Shaul en la cueva, y leer el Salmo. El Salmo son como las palabras de David cuando se sintió acosado y tenía que refugiarse en esa cueva. Hay una sola palabra de la cual quiero hablar y no vamos con más preguntas después, sino vamos a cerrar. En el versículo 3, posiblemente es el 4 en la versión que ustedes tienen. Dice, Ekra le Elohim Elión, clamaré al Dios Altísimo, a Dios que cumple para mí. La El Gomer Alay. Vamos a hablar de la palabra Gomer, porque otra vez hay una palabra que no entendemos. El verbo significa terminar algo, cumplir con algo, pero no es el verbo que generalmente se usa para recompensar. Él llama al Dios que siempre lo ayudó, le cumplió con él. Esta palabra está un poco no clara, no es el término, no es el término que siempre se utiliza. Entonces, aquí está el versículo. Nada más voy a hablar de este versículo. En Samuel 1:24, el mismo capítulo que es el trasfondo del Salmo, Shaul, cuando David en la cueva está, su gente le dice, es la oportunidad, puedes matar a Shaul. Él dice, no lo voy a matar porque él es el ungido de Dios. Mientras que Shaul lo está buscando para matarlo, él no toma la ley en sus manos y solamente corta parte de la vestimenta de Shaul, sale de la cueva y le muestra a Shaul, mira, tú estabas en mis manos porque yo estaba escondido en el fondo de la cueva y tú que entraste para un momento ahí, yo podía herirte, yo podía matarte, no lo hice. Y entonces Shaul le contesta, las palabras que ven acá son las palabras de Shaul. Solamente quiero pedir que no escriban en la lámina. Ustedes después lo quieren ver en la grabación, ¿verdad? Entonces que no salga con
Entonces, Shaul le dice, Tzadik ata mimeni, eres más justo que yo. Ki ata gemaltani, y tenemos la palabra, el verbo, me has hecho bien, hatová, va'ani gemaltija, y otra vez las letras raíz del verbo gamal, y yo te he recompensado con el mal. En el Salmo 142, David dice, Bi yachtiru tzadikim ki tigmol alai, y otra vez tenemos la misma raíz. Los justos se acoronarán por mi causa, porque obrarás con benevolencia conmigo. O sea, que sí, tal como hemos visto antes con las dos palabras parecidas, ¿se acuerdan? Las guardias y los pastores. Si tomamos la palabra gomer que está aquí arriba, no vamos a hablar ahora de las vocales. Vamos a ver la Gimel, Mem, Resh, y arriba Gimel, Mem y Lamed. Y podemos decir otra vez, posiblemente encontramos tantas veces la expresión tigmol alai con la misma preposición. ¿Ven? Es la misma expresión, la misma preposición en el mismo Salmos. Entonces, podemos decir o podemos traducir ese Gimel Mem Resh Gomer que no conocemos como está acostumbrado a traducir Gamal, o sea, darle a alguien su recompensa por un hecho bueno. Tratar a alguien con benevolencia por comportarse bien con los otros. O sea, la persona que se comporta bien, se hace bien a los demás, recibe también una recompensa porque Dios le recompensa con el bien. Simplemente porque creo que además de hablar del contenido, del contexto del Salmo y de la belleza, hoy relacionamos los Salmos con el trasfondo histórico, con el trasfondo que podemos encontrar en la misma Biblia sin otras fuentes, y también hablamos de las posibilidades de explicar una palabra que no conocemos tanto, que aparece una sola vez en cierta expresión, explicarla con la ayuda de otras palabras que aparecen en el mismo texto bíblico. Hicimos estas dos cosas y además disfrutamos de los salmos, así que vayan leyendo el salmo, es muy bonito. Lo voy a presentar aquí por si acaso las grabaciones salen más tarde, salen como un mes o 6 semanas después. Y simplemente para darles la idea de que cada salmo que leemos y lo relacionamos con la vida nuestra, porque dice algo que nosotros no podemos expresar o expresa en forma más bonita lo que quisiéramos expresar, y por eso se lee tantos salmos. Cada vez que lo leemos también pensar en el trasfondo histórico, en algunas palabras que uno no tiene respuesta definida qué significan, y por eso las traducciones, diferentes traducciones también tienen diferente interpretación. Todas hechas con muy buena intención. Las traducciones son trabajo de años. Ustedes ven que Reina Valera tiene varias versiones, muchísimas, es un texto muy antiguo, y así otras traducciones. Pero cada traducción tiene sus particularidades, y el conocerlo y tomarlo con respeto. Por eso vale la pena leer el texto en hebreo. Así que hasta la próxima semana. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom es sábado de paz, de bienestar, con la familia, con los amigos,
consigo mismo cada uno y hasta la próxima semana. Shalom leitraot a todos.